y aparece ahí, me lo ponen en alguno de los dos costados para arrancar con esta clase donde va a haber filosofía, pero seguramente Prabhu Aravinda nos va a estar contando más sobre el pasatiempo, este pasatiempo tan especial que estamos conmemorando hoy, que es el nacimiento de Krishna, el nacimiento de Dios, la aparición trascendental de Dios en la tierra en la forma de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Así que, bueno, eso es lo que estamos festejando hoy, ¿no? El cumpleaños de Dios. Prabhu Aravinda, ¿estás por ahí? Ahí ya pusieron que la clase dura 1 hora. Hoy también nos perdemos las preguntas y respuestas que son tan entretenidas en las clases. A ver si aparece. Ahí yo estoy revisando los chats. Ahí estamos, ahí está subiéndose. Hare Krishna, Prabhu Aravinda, ¿cómo está? Mis reverencias. Se te escucha. Perfecto. ¿Dónde estás, Prabhu, ahora? Estoy en la finca Nueva Bajuraban, en Corámaro, en la cabaña de mi maestro espiritual, para pedirle bendiciones para poder hablar algo acerca de Cristo. Ya. Bueno, te dejamos, te libero de mí y esperamos escucharte ahora. Gracias por participar de este festival. Hare Krishna. Bueno, buenas tardes, devotos, devotas que nos están viendo por Facebook y por YouTube. Voy a empezar cantando la canción Viva Brillella. Creo que Mahasundari la podía proyectar por ahí, la letra por ahí abajo, pero bueno, voy a cantarla. A ver si me sale. Viva Varishesha Aloka Pravecha Nidrachari Utoshiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Nisrinhabhamana Srimadhutsudana Brajendra Nandana Syama Putana Gatana Kaitavasatana Jaya Dasarati Rama Jasoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara Gopi Piya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Vara Ravana Takara Makana Taskara Gopi Jana Vastrahari Rajera Kala Gopa Vrindapala Chita Hari Vanshidari Yogindra Nandana Sinandanandana Raja Jana Vaya Hari Rajinara Kala Gopa Vrindavana Chita Hari Vanshidari Jogindra Bandhana Srinandanandana Brajajana Vajahari Navina Nirada Rupa Manohara Mohana Vanchi Vihari Jasodanandana Kanchani Sudana Nikunjara Savilasi Kadamba Kanana
Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi Ananda Vardhana Premaniketana Kulachara Shoshakana Gopagana Gana Chita Vinodana Samatra Guna Gana Dama Jamuna Jivana Kredi Parayana Vanasa Chanda Jakora Namasudharatsa Bhavo Krishna Jasa Raja Vachana Manamura Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prajapine Nirmishesha Sunyavadi Pasyatyare Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Krishna Bhagavan Jaya Krishna Bhagavan Jaya Krishna Bhagavan Jaya Krishna Bhagavan Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Jaya Radha Madan Gopal Radha Madan Gopal Radha Prabhupada Jai Prabhupada Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a contar esto de otra manera. Perdón, porque tengo que poner la mesa ahí cerquita, una mesa más chiquita. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando sobre el 10º canto del Srimad Bhagavatam. Vamos a hablar sobre el capítulo 3, 4 y 5, especialmente el capítulo 3, que es el capítulo que se llama El nacimiento del Señor Krishna. Pedirle bendiciones a
al Señor Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanan namaskritya narachaivan narottama devin sarasvatim vyasat tato jayat udirayet nashta prayeshva padreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamas loker bhakti bhavati naistiki. Bueno, entonces vamos a recitar dos textos, primero para comenzar del capítulo número 8 del segundo canto, que habla sobre la importancia de estudiar el Srimad Bhagavatam para obtener apego a Krishna. Voy a leer el sánscrito y Mahasundari me va a ayudar con la traducción. Entonces, el texto número 4 dice así. Srimbanta Sradaya Nityan Swachestitan Kalena, Grinatas Chaswateshtitam Kalena Natidirgena Bhagavan Vishate Ridi. ¿Estás por ahí, Mahasundari? Parece que no está. Bueno. Así, ahí está. Estoy acá, Hare Krishna. Entonces hay que leer el texto. Hare Krishna. Hare Krishna. Ahí por... Sí, el texto. El texto 4. ¿Te va a leer el verso? Yo ya lo leí, lo acabo de leer. La personalidad de Dios. Sí, la personalidad de Dios, Shri Krishna, se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquellas personas que oyen el Srimad Bhagavatam regularmente y que siempre toman el asunto muy en serio. Muy bien, y ahora vamos a leer el texto número 5, que es un texto muy hermoso y con un poco de significado. Yo leo el sánscrito y Mahasundari el español. Pravishta karma randrena swanam bhava saroruham dunoti shamalan Krishna shalilasya yatasharat. La encarnación sonora del Señor Krishna, el alma suprema, es decir, el Srimad Bhagavatam, entra en el corazón de un devoto autorrealizado. Se sienta en la flor de loto de su relación amorosa y limpia así el polvo de la asociación material, como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues, actúa como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada. Parte del significado, por favor, ahí que tenemos programado para la lectura de hoy. Ahí está, ahí mismo. Por medio de los esfuerzos sinceros de oír el Srimad Bhagavatam, uno llega a experimentar por completo su relación constitucional con el Señor bajo el humor trascendental de la servidumbre, la amistad, el afecto paternal o el amor conyugal. Y mediante esa autorrealización, uno se sitúa de inmediato en el estado del trascendental servicio amoroso del Señor. Los devotos puros, tales como Narada, no solo eran todas almas autorrealizadas, sino que, debido al impulso espiritual, se dedicaban automáticamente a predicar y así redimieron a muchas pobres almas que se encontraban enredadas en las modalidades materiales. Ellos se volvieron así de poderosos debido a que siguieron sinceramente los principios del Bhagavatam, oyendo y adorando regularmente. Con esas acciones, las lujurias materiales acumuladas, etcétera, quedan lavadas por la actuación personal del Señor que se encuentra en el corazón. El Señor se encuentra siempre dentro del corazón del ser viviente, pero Él se manifiesta por el servicio devocional de uno. Muchísimas gracias. Om Maginati Mirandasya Ganangana Shalakaya Chakshuru Militandina Tasmai Sigura Venamaha Mukhan Karoti Pachalam Pangurangayate India Kripatanaham Bande Siguru Dirataranam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanevya Vaishnavavya Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Bhushan Swamiti Namine
Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nimishesha Sunyavari Pashyata Desatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Tat Sat. Bueno, entonces yo quería hablar sobre cuatro aspectos del nacimiento del Señor Krishna. Hablar de cómo Prabhupada pensó en llevar la conciencia de Krishna, llevar Krishna, explicar Krishna en distintos ámbitos. Por ejemplo, a las personas occidentales, cómo él presentaba a Krishna, las personas que no conocían sobre conciencia de Krishna. Cómo Prabhupada también presentaba la conciencia de Krishna en el Bhagavatam, digamos, pensando en otras líneas Vaishnavas que no son la línea Gaudiya Vaishnava, para de una otra manera arrastrar a la devoción por Krishna, a esas líneas de devoción al Señor Vishnu. Y bueno, después ya hablar de aspectos importantes, misteriosos de la aparición del Señor Krishna, y si nos da tiempo contar algún pasatiempo. Entonces tenemos unas diapositivas preparadas. Mahasundari me apoya entonces con esta. ¿Está por ahí Mahasundari? Haribol. Haribol, Prabhu, Hare Krishna. ¿Cómo estás? Ya estoy en eso, ya conecto. Ok, perfecto. Un segundito, para que sea un poquito más didáctico, creo que las diapositivas van a ayudar. Están desde el templo transmitiendo, por lo que veo. Ahora sí. Bueno, entonces pasamos. Esto es preparado por el devoto que se encarga del diseño gráfico en el BBT, que es Govinda Damodar Prabhu. Entonces es una ofrenda de amor, con mucho gusto, que hacemos para ISKCON Buenos Aires. Adelante. En combinación con el colegio WT, que se llama ILAEP, Instituto Latinoamericano de Estudios Védicos. Adelante. Janmastami 2020, entonces Día Trascendental de la Aparición del Señor Krishna, ISKCON Buenos Aires. Ahora sí, vamos a hablar, estos son los temas que vamos a pasar, 4 enfoques. Primero, cómo Srila Prabhupada presentaba a Krishna en el mundo occidental. Ese es uno de los temas que vamos a hablar. Adelante. El nacimiento de Krishna es exclusivo del Saptaha Srimad Bhagavatam. Vamos a ver que hay varios Srimad Bhagavatam, pero la narración de los pasatiempos trascendentales de Krishna es exclusivo de este Bhagavatam. Adelante. El nacimiento misterioso de Krishna y los 3 niveles de Bhakti. Para entenderlo, ya este es el punto que les decía del pasatiempo, el nacimiento, y hay unas cosas filosóficas muy interesantes para ver, del estudio del capítulo y los significados de Prabhupada. Y el último punto son los pasatiempos de Krishna. Muy bien. Entonces, vamos para adelante. Yo necesitaría, si lo puede leer Mahasundari, porque como la palabra que dice festival, si Krishna Namaste me está tapando a mí, yo no sé si le tapa a las personas que ven, pero a mí sí. ¿Me escucha? Le decía, si usted puede leer lo que se va diciendo, yo voy haciendo comentarios. ¿Usted me escucha a mí ahora? Sí. Bien. Entonces, los 4 senderos del yoga. En el capítulo 4 de este libro se presentan varios artículos donde Srila Prabhupada presentaba a Krishna a gente nueva. Sí.
Entonces, este libro que les recomendamos mucho para que lo puedan leer, es un libro nuevo. El último sendero obviamente es el Bhakti, como explica la escalera del yoga en el Bhagavad Gita. Es Karma Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. Y en el capítulo Bhakti Yoga se habla de la ciencia de Krishna. Y bueno, como se está presentando para un público que no conoce conciencia de Krishna, para yogis y para gente en general, se citan artículos donde Prabhupada habló acerca de Krishna. Vamos a mencionar algunos. Adelante. ¿Quién es Krishna? Inglaterra, 1973. Srila Prabhupada presentó a Krishna como se menciona en el capítulo 529 del Bhagavad Gita. Sí, entonces Krishna, Srila Prabhupada no presentaba a Krishna como el señor de las razas. Es importante, digamos, situarnos en la tesitura de Prabhupada como educador espiritual planetario. Él no, y muchas veces lo advirtió eso en el segundo canto, tercer canto y a lo largo de todo el Bhagavatam, de que no debemos saltar prematuramente al conocimiento de Krishna en las razas, porque lo primero que tenemos que entender, sobre todo para gente nueva, cómo Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y este texto es un texto muy importante porque, de hecho, Srila Prabhupada usó este texto para ir a hacer un Harinam enfrente del edificio de las Naciones Unidas en Estados Unidos y repartir este panfleto como la fórmula de la paz, que dice el capítulo 5, texto 29, que Krishna es el dueño de todo, el beneficiario último de todo y el amigo bien queriente de todos. Entonces, y ahí estaba hablando para una sociedad hindúes. O sea, en este año era un Janmashtami y estaba hablando para una sociedad hindúes. Después el otro dice... Krishna, el artista supremo, Nueva Zelanda, 1973. Srila Prabhupada presentó el aspecto panteísta de Krishna y su habilidad artística para crear una rosa. Sí. Si nosotros estudiamos el capítulo 7, del capítulo 7 al 12 del Bhagavad Gita muy detenidamente, uno de los ejes transversales temáticos de esa sección del Bhagavad Gita es entender el aspecto personal y el aspecto impersonal de Dios, de Krishna, el aspecto impersonal conducente y el aspecto personal no conducente. Entonces, en este contexto que Prabhupada está dando en esta clase para Nueva Zelanda, está hablando del aspecto impersonal conducente, y muchas veces Prabhupada, por ejemplo, hay un artículo que también aparece en el libro Viaje al Autoconocimiento que se llama Todos pueden ver a Dios, y utiliza también el capítulo 7. El libro Camino a Krishna, por ejemplo, también es un ensayo del capítulo 7 del Bhagavad Gita, es hermosísimo, y en la primera parte también se habla de este aspecto, y la mayoría de las veces Prabhupada citaba el texto Rasohana Psukamteyat, del texto 8 del capítulo 7, yo soy el sabor del agua, la luz del sol, la habilidad del hombre, la sílaba Om, para mencionar cómo él está en la naturaleza material, al mismo tiempo no está. Entonces, y esa es la manera en que gradualmente la persona que está lidiando con la energía ilusoria y con esa tendencia impersonal, que en realidad la tenemos todos, porque Prabhupada decía que los impersonalistas éramos nosotros mismos, se puede ir desarrollando a través de esa perspectiva lo que se llama una atmósfera devocional en términos del segundo canto, que luego termina en servicio devocional. El otro punto. Krishna, el encantador del alma, del libro Ciencia de Autorrealización. Krishna, como el Cupido supremo, nos ayuda a vencer la lujuria material. Sí, bueno, ahí Srila Prabhupada, así abierta y crudamente, está explicando que para aquellas personas que, sobre todo, nosotros podemos observar sociológicamente, estamos desde los 60 hasta ahora, han transcurrido 60 años de una hipersexualización social, ¿no? Bueno, y con sus tantas vertientes y teorías y todo lo que, y sobre todo hoy en día ocurre con el tema de la sexualidad. Y Srila Prabhupada ahí abierta y crudamente nos explica que la vida espiritual y la vida sexual ilícita, la vida sexual no conducente a la conciencia de Krishna, no es el camino de un devoto, no es el camino de un espiritualista,
parecería ser que, porque a veces uno piensa, no, pues estas cosas son demasiado pesadas, pero yo me encontré con muchísimas personas que leyeron este artículo y otros artículos de ciencia de la utilización y se determinaron a ser devotos. Entonces, Srila Prabhupada es el maestro espiritual más inteligente de nuestra misión, de hecho es el fundador Acharya, y nosotros tenemos que tener plena fe que su mensaje, tal como él lo presentó, va a tocar el alma, porque los libros de Srila Prabhupada no son para el intelecto, son para el alma. El intelecto también, pero por encima del intelecto está la conciencia del ser, la conciencia. Yo me recuerdo también que cuando el primer libro que leí, de hecho, de Conciencia de Krishna, a mis 14 años, le pedí a un compañero mío de la secundaria si me podía prestar un libro de filosofía oriental y me dio el Ciencia de la Utilización y no entendí absolutamente nada. Pero nada de nada, inclusive no me gustó. Pero aún así, como siempre digo, los libros de Srila Prabhupada no te gustan, pero te gustan. Porque a la mente no le gusta, pero al ser sí le gusta. Adelante. Krishna y Cristo, Alemania 1974, encuentro con el Padre Emanuel. Sí, entonces este es uno de los temas importantísimos que Srila Prabhupada hablaba y que atrae a muchas personas a ver cómo nosotros pensamos acerca de Jesús y cómo Krishna es el Padre de Jesús. Es otro artículo donde Prabhupada va hablando acerca de Krishna. ¿Hay algo más ahí? Yo no sé si la diapositiva sigue siendo la misma. No sé si las personas que están viendo ven otra diapositiva, pues yo veo la... Bueno, pasamos al tema 2. Entonces, los pasatiempos de Krishna que vamos a estudiar ahora son exclusivos del Saptaha Srimad Bhagavatam. Vamos a hablar un poquito rápidamente de los Bhagavatam que hay en el mismo Bhagavatam que estudiamos de Srila Prabhupada. Adelante. Entonces, tenemos el Chatusloki Srimad Bhagavatam, que son los 4 versos esenciales que el Señor Supremo le dio al señor Brahma, y Brahma después se los transmitió a Narada Muni, y Narada Muni, cuando se encontró con Vyasadeva, le pidió que los expandiera. Entonces, básicamente son estos 4 puntos, que es Krishna está por encima de la energía material, siempre estuvo más allá de la energía material, eso es lo que dice el primer texto. Que en el segundo texto se dice que él no está pegado a esta energía ilusoria. De hecho, en términos del Bhagavad Gita, él llama a esta energía Vina Prakriti, que significa energía separada de él. Separada significa que no siente atracción por esta energía y solamente asume el rol de Paramatma para acompañar al alma individual por tres razones. Una es Upadrasta y Anumanta, que son la función de atestiguar y sancionar lo que corresponde de acuerdo al karma, pero la función principal de Krishna en el mundo material es ayudar a la entidad viviente a regresar de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Y cuando ve un pequeño deseo sincero de querer conocerlo a él, entonces aparece en el mundo de esa persona la conciencia de Krishna. Entonces, el tercer verso dice que él está y no está en esta energía, su poder inconcebible, que también lo menciona en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, Mayatatan Idam Sarvam Yagata Vyarta Muktinam, Madhya Yakshena Prakriti Suyate Secharachanam. Yo estoy y no estoy al mismo tiempo en esta naturaleza. Y el último texto del Chatusloki dice que si uno quiere aprender todo esto, tiene que acudir a un guía espiritual fidedigno. Vamos adelante. Hay otro Bhagavatam que se menciona en el tercer canto del Bhagavatam, que cuando Maitreya Muni le está hablando a Vidura acerca del conocimiento trascendental, él le cita el Srimad Bhagavatam que aprendió de su maestro, que era Parayana Muni. Es interesante esto porque Parayana Muni es el padre de Vyasadeva. Pero Parayana Muni tenía otro linaje de aprendizaje del Srimad Bhagavatam. Él lo aprendió de su maestro espiritual, se llama Sankhyavyana Muni, si mal no me recuerdo, quien a su vez aprendió este conocimiento de Sanat Kumar, uno de los 4 Kumaras, quien a su vez lo aprendió de Mahasankarshan. Entonces, y en ese Bhagavatam no se habla de los pasatiempos de Krishna. Si estudiamos ese Bhagavatam, lo que menciona es el aspecto Srishti Tattva, se llama la ciencia
de la creación y cómo Krishna, en su aspecto de creador, manifiesta el mundo material. Tiene elementos prácticamente iguales a lo que explica el segundo canto, que habla también del proceso creativo, Sishitattva, y lo que menciona el señor Kapila en ese mismo canto más adelante. Algunas pequeñas diferencias hay ahí, pero prácticamente es la misma. Entonces, a lo que voy con todo esto es que el Bhagavatam ya existía cuando Narada Muni le está diciendo a Vyasadeva que habla el Bhagavatam, pero, ahora sí pasamos al otro, el Bhagavatam Saptaha, el Bhagavatam que narra Vyasadeva, Vyasadeva narra todos estos, narra el Bhagavatam de Maitreya Muni, bueno, el que le dio Maitreya Muni a Vidura, habla del Bhagavatam Chatusloki, habla del Bhagavatam de Naimisharanya, que ocurrió, bueno, esto yo lo hablé el otro día con Bhaktisundar Maharaj, me dijo que Prabhupada en una clase dice que ocurrió aproximadamente 1000 años después de que se habló el Saptaha Bhagavatam. Pero el principal Bhagavatam es el Saptaha Bhagavatam, que Sapta significa 7, el Bhagavatam que duró 7 días y 7 noches a orilla del Ganges, cuando Shukadeva Goswami le habla al rey Parikshit cuál era el deber que él tenía que ejecutar en el momento de la muerte. Y especialmente cuando llegó al 10º canto, es donde se dice que es la cara, el Bhagavatam es como una forma del Señor, es la encarnación sonora del Señor, y sus pies de loto son los primeros cantos, y así vamos subiendo hasta llegar al 10º canto, que es la cara sonriente del Señor, donde se narra la aparición del Señor. En un momento estaban tan en éxtasis ellos dos que se salió del asam Shukadeva Goswami y comenzó a abrazar al rey. Le dijo, Rajan, empezaron a rodar por el suelo, pero de nuevo se contuvo y se volvió a sentar en el bata, en el asana, porque dijo, mi estudiante se me muere dentro de poco, tengo que terminar de narrar todo el contenido del Bhagavatam. Adelante. Entonces, puede leerlo. Este verso es muy importante. Adelante. Parece que la conexión está un poquito lenta ya en el templo. Si no, lo leo yo. Dice, Ete chan sakalo punja krishnastu bhagavan swayam indriyai vaikulam loke mridayanti yuge yuge. Todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Pero el Señor Sri Krishna, la suprema personalidad original, pero el Señor Sri Krishna es la suprema personalidad original. Todas ellas aparecen en los planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor encarna para proteger a los teístas. Entonces, este texto, desde el punto de vista tatua, Shiva Goswami dice que es el texto más importante del Srimad Bhagavatam para establecer la verdad de que Krishna es la suprema persona de Dios. Y ahí está el enfoque que yo les mencionaba de cómo tanto el Bhagavatam como los acharyas previos, como el mismo Srila Prabhupada y el mismo Chaitanya Mahaprabhu, pensaban también en cómo inducir a los seguidores de otras líneas Vaishnavas a la devoción pura por Krishna, como nosotros, por ser Rupa Nugas o Chaitanya Nugas, seguimos ese énfasis que es Krishna Bhakti. No es Vishnu Bhakti, no es Isha Bhakti, sino que es Krishna Bhakti. Por ejemplo, cuando Mahaprabhu Chaitanya viajó por el sur de la India, esto fue uno de los, digamos, de los objetivos principales. Hubo 2 encuentros muy importantes de Chaitanya Mahaprabhu para hablar acerca de la personalidad de Krishna. Uno es cuando él se encontró con Venkatavata en el sur de la India, cerca del templo, bueno, en las inmediaciones del templo de Sri Rangan. Venkatavata lo vio bailar a Chaitanya Mahaprabhu delante de la deidad de Sri Rangan y se quedó anodado, maravillado, no daba consigo por alguien que tenía tanta devoción por la divinidad, por el Señor Supremo, y le pidió por favor que si él pudiera ir a su casa a tomar prasad. Entonces el Señor Chaitanya Mahaprabhu aceptó, y en ese momento justo era el día que empezaba el Chaturmasya, y así, con una treta trascendental, Venkatavata le pidió a Chaitanya Mahaprabhu que por favor empieza Chaturmasya, ¿por qué no te quedas en mi casa hasta que termine Chaturmasya?
y Mahaprabhu Chaitanya aceptó y se quedó 4 meses ahí. Y bueno, ya al final de los 4 meses hay un relato muy, muy importante ahí entre él y Venkata-Vata, donde le pregunta Chaitanya Mahaprabhu a Venkata-Vata, ¿por qué piensas que Lakshmi quiso entrar en el danza rasa? Y cuando empezaron a hablar, finalmente en un punto llegaron a este verso para establecer que por encima de Narayan, del cual él era un devoto, Venkata-Vata era un devoto, está el Señor Supremo, Krishna, la persona de Krishna. Entonces, narrar los pasatiempos de Krishna es muy importante en el 10º canto, porque se establece esta tesis de que Krishna es la suprema personalidad de Dios desde el comienzo del Bhagavatam, pero se constata en el 10º canto. Y como decíamos, el otro encuentro importante, que no lo vamos a mencionar ahora, pero solamente de pasada, es el encuentro que tiene Chaitanya Mahaprabhu con Sri Ramananda Roy, donde desde el punto de vista del rasa, de hablar de las relaciones íntimas de Krishna con las gopis y todos los aspectos así devocionales profundos, los habla con él, ¿no? Vamos adelante. A ver si llegamos. Entonces acá tenemos el tercer tema que yo quería presentar, que es el nacimiento en sí de Krishna. Como sabemos, después de que los primeros 6 hijos de Devaki se les entregaron a Kamsa y fueron muertos, que representan también, como dice Srila Prabhupada, las 6 malas cualidades que hay que limpiar en el corazón para poder recibir al Señor Supremo: la lujuria, la envidia, la codicia, la avaricia, la locura, la ilusión. Esas 6 malas cualidades que representan esos adgarbhas. Entonces, una vez que eso ocurrió, Balaram, ¿no?, nació en el vientre de Devaki y fue transferido al vientre de Rohini. Y días después, entonces, nace Krishna. Y acá, en el tema del nacimiento de Krishna, la percepción que tiene de Krishna Devaki y la percepción que tiene de Krishna Yasoda Mai es muy distinta. Entonces, en los significados de estos textos, que son del capítulo 3, aquí especialmente ahí lo tienen mencionado, el texto 31, el texto 37 y 38, y el texto 53. En esos 3 textos, Srila Prabhupada menciona estos 3 elementos que estamos mencionando acá en la diapositiva, que hay 3 niveles de comprensión, de percepción de Dios, del Señor Supremo, de acuerdo al nivel de avance espiritual del devoto. Podemos leer el Mahasundari, el texto que viene en el Word, es el texto 337. Sí, es el texto, el del Srimad Bhagavatam, ¿no? ¿O intachable? Sí, exacto. Oh intachable madre de Devaki, después de 12.000 años celestiales durante los cuales me contemplaron constantemente en lo más profundo del corazón, llenos de fe, de devoción y de austeridad, yo me sentí muy satisfecho con ustedes, Jnana Bhakti. Puesto que soy el supremo dispensador de bendiciones, aparecí ante ustedes en esta misma forma de Krishna para ofrecerles la bendición que desearan. Entonces expresaron su deseo de tener un hijo exactamente como yo, Jnana Mai Bhakti. Muy bien, entonces, gracias. Srila Prabhupada menciona ahí que el nivel Jnana Bhakti es el nivel con el que empezaron, o sea, Devaki y Vasudev ya tenían 2 vidas recibiendo en su familia al Señor Supremo como su hijo. En la primera eran Subtapta y Prishni, y en ese punto, como se acaba de leer, ellos practicaron 12.000 años de austeridad del tiempo de los semidioses, que son un montón de tiempo, para poder obtener a la Suprema Personalidad como hijo. En este contexto, Srila Prabhupada menciona que para obtener a Krishna como hijo en este plano hay que hacer muchas austeridades. Pero si nosotros queremos llegar al mundo espiritual, con solo cantar Hare Krishna y seguir la instrucción del maestro espiritual es suficiente, es mucho más fácil, dice Srila Prabhupada. Entonces, y dice que hay 3 niveles de comprensión
que el devoto va desarrollando gradualmente. En la vida que ellos tenían como su tapta y prishni, su comprensión era una comprensión completa de Dios, como nosotros ahora estamos estudiando. Por ejemplo, estudiamos los 9 primeros cantos y aprendemos que Krishna es el origen de la creación, que tiene muchas encarnaciones, como dosificadamente a lo largo de los 9 primeros cantos se va hablando cosas de Krishna, la personalidad de Krishna, pasatiempos de Krishna, Uddhava que recuerda a Krishna, Bhishmasena que recuerda a Krishna, Kunti que habla de Krishna. Hay un montón de veces donde se va hablando de Krishna a lo largo del Bhagavatam, de los 9 cantos, pero se está estudiando, la tesitura es estudiar la comprensión de Dios, de Krishna como Dios, como la persona suprema. Cuando se incluye el elemento Mayi, que es el segundo nivel, con Jnana Mayi Bhakti, en ese nivel de comprensión, el devoto entiende que Krishna es Dios, pero al mismo tiempo Maya, en este contexto, hay dos concepciones de la palabra Maya. Maya se refiere a la energía ilusoria del Señor, la material, Maha Maya, pero también Maya se refiere a Yoga Maya, la energía interna del Señor. Y la energía Yoga Maya, que es este nivel de Jnana Maya Maya, se refiere a este nivel de Maya, es la que produce la posibilidad de tener un intercambio personal con el Señor en alguna de las 5 razas principales o las 7 secundarias. Entonces, en el caso de Devaki, cuando lo vio a Krishna como la suprema persona de Dios, el mismo Krishna le dijo, porque en ese capítulo cuando aparece él, lo primero que sucede es que Vasudev comienza a hacer oraciones y las oraciones que él hace están en la plataforma Jnana Bhakti, o sea que él es la suprema persona de Dios, el origen de todo, las 3 modalidades están subordinadas a él, dice un montón de cosas así hermosas, pero en esa modalidad. Cuando Devaki habla, también empieza hablando así, pero en un punto, por su instinto maternal, dice Srila Prabhupada, por su cariño maternal, ella se puso en ansiedad y le pidió a Krishna, en la forma de Vishnu, que por favor se escondiera, que adoptara otra forma para que Kamsa no lo maltratara, ¿no? Entonces, y ese nivel de relación y de sentimiento profundo que tenía por Krishna, en Devaki se llama Jnana Mayi Bhakti. Ella comprendía a Krishna como la personalidad de Dios, pero al mismo tiempo lo comprendía como su hijo, ¿no? Vamos a leer el próximo texto para hablar del último punto, que es el Kevala Bhakti. A ver, adelante, lo que está en el Word. No, en la misma diapositiva. Pero... Eso. En el Word aparece un último texto, que es el 353. El último, de hecho es el último texto del capítulo 3. Bien, agotada por el esfuerzo del parto, Yashoda estaba rendida de sueño y ni siquiera recordaba si había tenido un hijo o una hija. Nanda Maharaj y Vasudeva eran amigos íntimos, como también lo eran sus esposas, Yashoda y Devaki. Aunque tenían nombres distintos, eran personalidades prácticamente idénticas. La única diferencia estaba en que Devaki se daba cuenta de que había sido madre de la suprema personalidad de Dios, quien se había transformado en Krishna, mientras que Yashoda no podía recordar qué clase de hijo había tenido. Yashoda era una devota tan avanzada que nunca consideraba a Krishna la suprema personalidad de Dios, sino que sencillamente le amaba como si fuera su propio hijo. Devaki, sin embargo, sabía desde el primer momento que Krishna, a pesar de ser su hijo, era la suprema personalidad de Dios. En Vrindavan, nadie tenía a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Cuando Krishna, con sus actividades, realizaba algo maravilloso, los habitantes de Vrindavan, los pastores y pastorcillos de vacas, Nanda Maharaj, Yashoda, etc., se sorprendían, pero nunca consideraron a su hijo Krishna la suprema personalidad de Dios. A veces se aventuraban a decir que Krishna era un gran semidios que había nacido entre ellos. En un nivel tan elevado de servicio devocional, el devoto olvida la posición de Krishna y ama intensamente a la suprema personalidad de Dios sin comprender su posición.
Eso se denomina Kevala Bhakti y es distinto de las etapas de Jnana y Jnanamai Bhakti. Gracias. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito, entrar en profundidad con esto, pero cuando nosotros cantamos la canción del Guru Puja, que es la canción de Narottam Das Thakur, le hace a su maestro espiritual Lokanand Maharaj, dice, Siguru Charana Padma Kevala Bhakati Satma. ¿No? Si se recuerdan, dice, entonces los pies del loto del maestro espiritual son el único medio por el cual podemos obtener Kevala Bhakti, el servicio devocional puro. Y en términos de este capítulo, Kevala Bhakti significa el nivel de un nivel de amor, de devoción tan alto que la visión, la comprensión, la perspectiva de que Él es la Suprema Personalidad ya no prima, ya no es necesaria, porque el amor se desarrolló de una manera elevadísima. Mientras que el amor no esté elevado hasta ese nivel, entonces se requiere también de la comprensión Jnana Bhakti, que es la que nosotros ahora estamos tratando de desarrollar, estudiando los pasatiempos de Krishna, glorificando a Krishna, tratando de hacer que Krishna sea feliz, dándole placer cantando su nombre, hablando con los devotos acerca de Krishna, sirviendo a los devotos, ¿no? Eso es, tratando de desarrollar la cualidad de la compasión, como yo también siempre digo en este tipo de días que hay que hacer ayunos, pero también hay que hacer ayuno de malos pensamientos, de ofensas, de críticas, de observaciones así como precavidas y no sé, tratar de abrir el corazón, ¿no? Y como dice el señor Kapila en el tercer canto, sirviendo a toda entidad viviente, granjearse el favor del Señor Supremo. Ahí, por ahí, tratando de activar esa mentalidad de no cometer ofensas, y si la pudiéramos hacer día tras día, sería el néctar que estamos siempre ansiando en realidad, ¿no? En ese nivel de aprecio por todo lo que nos rodea. El aprecio nos conecta con la posibilidad de entrar en el Kevala Bhakti. Y el observar las cosas con mala actitud, con ofensas, oscuro, moroso, malintencionado, mal pensado, o queriendo sacar algo de la relación con los demás, no nos acerca a la devoción porque Krishna está en el corazón y Krishna no ve el protocolo externo solamente, ¿no? Lo que nosotros hacemos a nivel, como se llama la videya, que puede ser por dos lados, la videya o la práctica del servicio señal puede ser por el lado del como se Pancharatrika Vide, que es la adoración a la deidad, y también por el lado del Bhagavata Vide, que es la ocupación en la prédica. Si ambas dos actividades no se hacen con la actitud inocente, pura, con el deseo de complacer al maestro espiritual, con el deseo de complacer a los Vaishnavas. Por ejemplo, un devoto de la comunidad de Buenos Aires, le escuché una de sus clases, le dije, está muy buena tu clase, y tienes muy buena, tu hilo de pensamiento es muy bueno. Y entonces él me dice, mire, Prabhu, yo solamente me dediqué a escuchar por años y años y años como Srila Prabhupada daba las clases, y me di cuenta que Srila Prabhupada era muy metódico, y a pesar de que ampliaba los temas y se iba por un lado y por el otro, siempre Prabhupada tenía en mente el punto principal que el verso o que el tema imperaba, del cual tenía que hablar. Entonces, bueno, volviendo al punto, Yasoda Mai, acá hay una cosa muy interesante que, bueno, va a ser muy largo para explicar, pero les digo que en tres textos en este capítulo, el texto 47, en el capítulo 5 y en el capítulo 8, Srila Prabhupada menciona que Vishwanath Chakravarti Thakur en realidad explica que Krishna nació en los dos lugares a la vez. No, Krishna no nació solamente en Mathura, del vientre de Devaki de la unión, del proceso místico del corazón de Vasudev, se transfirió al corazón de Devaki y de ahí entró en el vientre, porque ese era el deseo del Señor Supremo, pero también nació en Vrindavan. Solo que cuando fueron cambiados los bebés, en realidad Yasoda tuvo mellizos. Yasoda tuvo a Krishna y a Yogamaya,
y lo que dicen los acharyas entonces de que claro, Srila Prabhupada no lo comenta más, o sea, lo menciona en esas tres partes, y hasta ahora de lo que yo estudié, en esas tres partes encontré algo que yo había leído en el libro Benugita y no, o sea, quería confirmarlo porque Srila Prabhupada es el acharya principal y todo hay que confirmarlo con lo que dice Srila Prabhupada, y bueno, estudiando estos días para poder hacer esta presentación, encontré esto mismo. Es una presentación más larga, yo tengo las diapositivas, después el que quiera me las pide, pero bueno, la cuestión es esta, de que cuando sabemos, ¿no?, que Krishna, Vasudev tomó al bebé Krishna, todo el mundo quedó dormido, se abrieron las puertas de la prisión, cruzó el Yamuna se abrió, o sea, tomó el camino del atajo, porque en realidad es largo el camino. Si se recuerdan, cuando Akrura, yo una vez en Vrindavan hice el camino en carreta para ver cuánto tardaba Akrura de llevar a Krishna desde Vrindavan a Mathura. Nosotros nos hicimos como 3 horitas. Me acuerdo, éramos 4 devotos, íbamos cantando Hare Krishna y tratando de meditar en que Akrura se estaba llevando a Krishna a Mathura. Pero bueno, Vasudev cruzó por el Yamuna, dejó el bebé Krishna, y cuando lo dejó, dice el pasatiempo está explicando esto, que ella no supo qué pasó, estaba dormida, pero no por sueños biológicos, sino por la influencia de Yogamaya. Ella nunca supo todo esto, y de hecho por ejemplo, cuando Garga Muni va a hacer el Namakarana, va a hacer la ceremonia para darle el nombre a Krishna y a Balaram, Gargacharya le da indicaciones indirectas a Nanda Maharaj de que él en realidad es la Suprema Personalidad de Dios, pero no se lo puede decir directamente. Ellos no supieron que Krishna era la Suprema Personalidad de Dios. Y otra cosa interesante es que Nanda y Vasudev en realidad eran hermanos, eran hermanastros, porque su padre en común era el rey Surasena. El rey Surasena tenía varias esposas. Con una esposa Yatrini concibió a Vasudev, y con una esposa Vaishya concibió a Nanda. Entonces después Nanda se fue a vivir a Nandagram, pues a Gokula y a Vrindavan, y se casó, dice Prabhupada, con una muchacha Vaishya que es Yasoda Mai. Y entonces en realidad Krishna estaba, bueno, especialmente Balaram, se dice que Balaram fue el que unió, se lo llama Sankarshan porque unió las dos familias, porque fue transferido del vientre de Devaki al vientre de Rohini, pero en realidad la otra parte que es oculta, que no fue, no supieron tanto Nanda Maharaj como Yasoda, ni los habitantes de Vrindavan, que Krishna nació en los dos lugares a la vez. ¿No? Y claro, pero hay un punto importante, porque Prabhupada menciona también en varias partes del Vada, en el primer canto, que en realidad el Krishna de Dwarka, el Krishna de Mathura y el Krishna de Vrindavan son el mismo, solamente que el Krishna de Vrindavan, o sea, el Krishna no sale nunca de Vrindavan. Cuando Krishna salió con Akrura a los 11 años para matar a Kamsa, en realidad Krishna quedó en Vrindavan oculto en la forma del Baba, sobre todo, y hizo eso adrede para incrementar el sentimiento de amor puro de los habitantes de Vrindavan en la modalidad de Viraja Prakasha, en la modalidad de separación intensa, que incrementaba aún más el deseo por Krishna. Cuando una vez Uddhava fue a llevar el mensaje de Krishna a las gopis, bueno, primero se alojó con Nanda y Yasoda, y como lo vio tan apesadumbrado, angustiado a Nanda Maharaj, él le empezó a dar Yana Mai Bhakti, le empezó a hablar porque él era discípulo de Brihaspati y vivían en Dwarka con Krishna, sabía que Krishna es el superalma también que está en el corazón, y al mismo tiempo es el rey de Braja. Entonces él empezó a hablar de que Krishna está en el corazón, de que no se tiene que preocupar y todo esto. Y en un momento Nanda Maharaj lo para y dice: ay, muchacho, dice, yo pensé que tú eras un muchacho inteligente porque sé que te entrenaste con Brihaspati, pero me doy cuenta que no tienes demasiada inteligencia. Dice, ¿cómo vas a pensar que mi niño que me traía las sandalias en su cabeza cuando era bebé,
que hacía todo tipo de travesuras, fuera la suprema persona de Dios. Creo que tú no entiendes las cosas, y se puso a llorar de vuelta, ¿no? Entonces, cuando Uddhava vio ese sentimiento tan elevado, dijo, pero si en realidad la meta de la vida es llorar intensamente por Krishna, ¿qué estoy haciendo yo tratando de oscurecer el Kevala Bhakti con el Jnana Maya Bhakti o con el Jnana Bhakti? Claro, esto es en el caso porque también el capítulo 8 menciona del 10º canto que en realidad Nanda Maharaj y Yasoda eran Drona y Dara, en realidad son los padres eternos de la suprema persona de Dios, y siempre que Krishna tiene que venir al mundo material, ellos, bueno, en este caso tomaron este rol de Nanda Maharaj y Yasoda para poder asistir con su Vatsalya Rasa al Señor Supremo, ¿no? Entonces todo este pasatiempo está... No quiero con esto minimizar, perdón, eso es lo que quería decir. El Jnana Bhakti o el Jnana Maya Bhakti no lo podemos minimizar porque son comprensiones necesarias para nuestro nivel, ¿no? Y como yo siempre digo, los libros de Srila Prabhupada son como un prisma, ¿no? Que tienen varias aristas. Entonces, para las personas que estamos muy contaminadas por la naturaleza material, Sambandha Jnana o Jnana Bhakti, Sambandha Jnana significa estamos en ilusión, estamos sufriendo en este mundo material, no somos este cuerpo, ¿no? Y tenemos que adoptar un proceso serio de vida espiritual, ¿no? Eso es Sambandha, y eso Srila Prabhupada no lo deja de explicar incluso en el libro Krishna, incluso en estos cantos, incluso en el Chaitanya Charitamrita, que es el libro más elevado en rasa, que sobre todo el Anti-Alila, ¿no? Es puro rasa y sumamente elevado. Srila Prabhupada no deja de presentar esa lista para que sus estudiantes neófitos podamos ir paso a paso comprendiendo las cosas. Después está el Jnana Maya Bhakti, que tiene que ver con el segundo nivel de Bhakti, que en términos de Rupa Goswami es Avideya, que es el poder ser un practicante serio, un sadhaka, de un decidido practicante, y hay distintos niveles de comprensión de Krishna, como dice Yatadinan Yatamati, dice Shukadeva Goswami. Yo voy a hablarte de Krishna tal como lo recibo de la sesión discipular, y así es como tenemos que pensar nosotros. Podemos hablar de Krishna tal como lo hemos recibido de Srila Prabhupada sin mover un centímetro, nada de lo que Srila Prabhupada dijo, para no causar estragos en nuestro avance espiritual. Cuando Srila Prabhupada se preparó para llegar a Occidente, él estuvo 9 años en su vida vanaprastha. Bueno, parte de esos 9 años fueron como sannyasi. Estuvo intensamente rogando, sobre todo en el Samadhi de Srila Rupa Goswami, en el templo de Radhamar, intensamente rogando por inteligencia, por guía, por fuerza espiritual, por sabiduría, por el poder de la escritura, para saber cómo presentar el Srimad Bhagavatam y la conciencia de Krishna a las almas condicionadas de Occidente. Y él cantaba 100 rondas al día, y hay un Babaji, que lo estaba mencionando también el otro día, que él lo conocía a Srila Prabhupada y dijo, yo jamás he visto un sadhu, he visto muchos sadhus a lo largo de mis 78 años, decía él, porque él era pujari también, que tenía mucha devoción por Krishna, pero jamás vi un sadhu tan consagrado, llorando y orándole a Rupa Goswami por bendiciones para poder presentar el conocimiento, y sin duda, cantando 100 rondas al día, imagínense también, ¿no? O sea, cuando Prabhupada estaba partiendo de este mundo, le preguntaron muchas cosas, le tenían que preguntar cosas muy desagradables sobre su testamento, qué iba a pasar con las propiedades, con esto, con otro, pero no, como dicen acá en México, pues ni modo, tenían que hacerlo. Y le preguntaron acerca de cómo iba a seguir la traducción de sus libros. Entonces Prabhupada fue la pregunta que más tardó en responder. Y dijo, las personas que escriban conocimiento acerca de Krishna tienen que estar libres de la influencia de las modalidades materiales. Y esto tiene que ver también con su propia experiencia. O sea, Srila Prabhupada no escribía influenciado por las modalidades de naturaleza material, y por lo tanto el camino seguro para nosotros aprender sobre la devoción por Krishna, por traer a Krishna en nuestro corazón, por traer día tras día, ¿no? Cantando su santo nombre de manera pura, hacer que haya un Janmastami en el corazón día tras día,
es seguir la línea que dejó nuestro guía puro, prominente, Srila Prabhupada, un luminar como muy pocos han aparecido en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que yo les acabo de presentar está basado justamente en lo que Prabhupada está mencionando, y como digo, están los textos ahí. Había otro diapositivo más completo, pero por cuestiones de tiempo no daba. Pero básicamente es eso, ¿no? Que el nacimiento de Krishna es maravilloso, y hoy en día tantos servicios devocionales por todas partes del mundo se están haciendo, que es muy inspirante, muy motivador para el corazón de todos, el poder agradecer a Krishna, ¿no? por haber aparecido, por haberse dignado aparecer en este mundo tan oscuro, ¿no? Y hace tan poquito tiempo, y encima de eso después vino Chaitanya Mahaprabhu, que es el mismo Krishna, para terminar de animarnos, determinarnos a salir de esta asistencia material. Y aún así, como dice el segundo verso del Shikshastaka, yo soy tan caído que no tengo atracción, ¿no? Esa es nuestra posición en un sentido lamentable, pero la misión de Srila Prabhupada, por otro lado, nos arrastra de una otra manera, la asociación con los Vaishnavas, el escuchar a devotos, el ver devotos haciendo servicio, y no tiene que ser devotos así que institucionalmente con roles importantes. Cualquier devoto que tenga devoción genuina por Krishna y por Srila Prabhupada y por el maestro espiritual, nos inspira y nos anima a avanzar en conciencia de Krishna. Bueno, entonces, esto es... Había una última diapositiva nomás para verla, porque ya no va a dar tiempo. Yo quería contar el tiempo de Putana, pero ya no vamos a tener tiempo, porque son muchos elementos ahí. Pero quiero ajustarme el horario, porque hay muchas cosas interesantes que vienen a continuación. Y bueno, nuevamente yo les estoy muy agradecido a toda la comunidad del templo de ISKCON Buenos Aires por la devoción con la que sirven a la deidad Sisi-Gornitai, con la devoción que sirven a Srila Prabhupada y a sus maestros espirituales. Y bueno, en otra oportunidad, gracias a los devotos que me invitaron para mi propia purificación. Y bueno, estamos a su servicio. Nitai Goranda Premanande, Krishna Bhagavan Ki Jai, Krishna Janmastami Ki Jai, Nitai Gor Premanande. Digo, gracias, Prabhu, gracias por la clase. Wow, mucho para asimilar con todo esto que nos acabas de contar. Así que bueno, les tengo que contar que vamos a dividir este programa en dos partes, ¿sí? Por unas cuestiones técnicas, para que pueda quedar grabado todo el programa, y si alguno no pudo participar o verlo en vivo, presenciarlo en vivo, pueda tener después todo el evento disponible. Entonces, lo que les vamos a pedir es, ahora, en minutos, pasamos, es como que cambiamos de sala, hacemos un break cortito para que estiren las piernas, el que necesita ir a buscar un vaso de agua, vaya a buscar su vaso de agua, ir al baño, hacemos un break cortito de segundos, y volvemos a conectarnos en este mismo link. No se vayan, solo tienen que esperarnos, ¿sí? Nos esperan y ya se viene la danza, se viene un evento artístico que es multimedial. Normalmente en el templo tenemos obras de teatro, acá no es una obra de teatro, pero es un evento artístico organizado por los mismos devotos que organizan obras de teatro en el templo. Así que bueno, nada, nos esperan segundos nada más, cortamos ahora y volvemos a arrancar en nada de tiempo. Mahasundari, estás vos con eso, libre de hacer el break.